Bueno, pues buenas tardes. Hoy estamos aquí para hablaros de un estilo de joyería que es el Art Deco y ha sido por petición de una de las seguidoras de nuestras redes sociales que nos sugirió que este tema podía ser muy interesante, nos pareció una gran idea y hoy es el tema sobre el que os vamos a hablar. Ya sabéis que si tenéis alguna sugerencia o algo de lo que queráis que os hablemos, pues no tenéis más que dejárnoslo en comentarios. Lo primero de todo, quería preguntaros un poco si conocéis este estilo de joyería, si os gusta y por qué creéis que es un estilo que sigue tan de moda en la actualidad. Eso, bueno, son unas preguntas que queríamos haceros un poco, pues también un poco por saber y porque nos ayudéis a buscar piezas un poco dentro del gusto de lo que vosotros estáis queriendo tener, ¿no? Nosotras hoy lo que vamos a intentar es descubriros un poco de dónde viene este estilo, dónde nace y por qué creemos que tiene tantísimo éxito. Bueno, pues el nombre Art Deco se toma de la Exposición Internacional de las Artes Decorativas que tuvo lugar en París en el año 1925. La finalidad de esta exposición pues era un poco mostrar todos los adelantos industriales tanto en las artes decorativas como en todos los campos del momento. La primera premisa pues era hablar de la modernidad. Era un certamen cuyo objetivo era hablar de la modernidad, de todo lo moderno del momento. Os invito, si tenéis un momento, a que visitéis o busquéis en Google imágenes de la exposición. O sea, simplemente ponéis exposición de las artes decorativas París 1925 para que veáis los distintos pabellones que se crearon para esta exposición, porque bueno, había representación pues, de Alemania, de Rusia, un poco de todos los países más importantes o más, más significativos en ese momento, ¿no? Y es muy curioso ver las imágenes de la gente vestida un poco como antigua, pues un poco finales del 19, gente bastante clásica vestida, y algunos de los edificios que son realmente muy significativos arquitectónicamente, porque son muy diferentes a lo que seguramente estaban acostumbrados a ver en la época, o sea, muy novedosos, ¿no? Y es curioso ver esas imágenes. Bueno, el movimiento Art Deco, como os digo, nació en los años 20 y tuvo su pico, o sea, fundamentalmente pues su pico de popularidad estuvo entre los años 20 y los años, como desde el año 20 hasta el año 39 más o menos. Aunque ya veis que su influencia sigue viva hoy, porque si no, no estaríamos hoy aquí nosotros hablando sobre ello. ¿Cuál fue la característica fundamental? Pues yo diría que la característica fundamental de este estilo fueron las líneas rectas, la simetría de los objetos, y toda esta simetría se debió un poco a la necesidad de adaptar este tipo de diseños a la industrialización tan moderna del momento. Este término, el término Art Deco, pues hizo fortuna no solamente en la joyería, que es de lo que fundamentalmente vamos a hablar hoy, también en la arquitectura, en el mobiliario, en la moda y en la automoción. Entonces, bueno, como vamos a ir por partes, ahora ya, en vez de estar viéndome a mí, lo que voy a hacer es iros enseñando una serie de fotografías y de imágenes que os van a mostrar o poner un poco el lugar y en el momento de lo que era el estilo Art Deco. Y vamos a empezar hablando de coches, ¿sí? Pues un poco de los diseños de los coches del momento, para que veáis cómo el estilo Art Deco influyó en el estilo de los vehículos. Este, por ejemplo, es un hispano-suiza del año 1925 y aquí veis claramente pues un poco la línea curva y rectilínea, esta línea tan sinuosa que forma, bueno, pues la parte de arriba del cubre rueda, no sé cómo se llama esta pieza no soy ninguna experta en automóviles, la verdad. El parabrisas, que es súper recto, los cristales de atrás, todo líneas muy rectas, muy del estilo Art Deco. O sea, ya aquí estamos viendo reflejado todo el movimiento Art Deco en los vehículos. Aquí tenemos un Isota, también de 1925, y igualmente vais a ver en él, pues lo mismo, la línea recta sinuosa de la parte de las ruedas y luego todo el morro del coche totalmente rectilíneo. Es una línea, pues, desde mi punto de vista, pues súper elegante. También os he traído ejemplo de un mueble de estilo Art Deco, lo tenéis aquí. Este es un mueble, un diseño de un mueble que se presentó en la colección se presentó en la exposición de la que os he hablado en París,
y es un diseño del ebanista Jacques-Émile Rusban, creado para esta exposición. Bueno, se presentó realmente en el año 1922, un poquito antes de la exposición, pero se creó, pero fue presentado en la exposición. Este aparador en concreto, que es una pieza del diseñador, pero un poquito posterior, es una pieza que ahora mismo está en subasta en una galería de París, que se llama Art Curiel de París, y es un mueble que tiene un precio de salida de 6.000 euros. Igual estáis viendo aquí pues todas las líneas rectilíneas del aparador. Veis que está realizado en madera ebonizada. El negro es uno de los colores que más caracterizó este estilo, y luego, bueno, pues la tapa de mármol, y toda la marquetería del mueble realizada con distintos tipos de maderas, algunas imitando un poco el marfil. Bueno, después de hablaros de esto, pues quiero pasar un poco a hablaros sobre la moda y sobre la joyería. La aportación de la moda al estilo Art Deco pues fue valiosísima. ¿Por qué fue tan valiosa? Bueno, pues porque aportó una mentalidad mucho más moderna y liberadora de lo que se había visto hasta ese momento. Por ejemplo, este es el caso de Paul Poret, que es esta lámina que os traigo, que él definió una mujer mucho más moderna, desterrando por completo el corsé totalmente de sus diseños, acortando la falda, como veis en este dibujo. Creó una serie de sombreros semejantes a los cascos de los soldados y una línea, pues en el corte del pelo, por ejemplo, mucho más angulosa, que fue un poco lo que conocemos por el look garzón. Él fue, en definitiva, uno de los artífices de la figura de la mujer moderna que conocemos ahora mismo. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar a Coco Chanel, que borraría casi prácticamente, ¿no?, por completo la figura femenina de las caderas, borraría de la figura femenina las caderas y el busto, en su afán de sacar a la mujer de este papel sumiso en el hogar y darle libertad pues para hacer deporte, para emprender, etcétera, etcétera. Centrándonos en la joyería, tengo que destacar, por supuesto, el trabajo de Cartier, que es uno de los máximos exponentes en este estilo de joyas. Él presentó su colección en la exposición de París. En lugar de presentarla en el pabellón de la joyería, la presentó en el pabellón de la moda, que fue una gran novedad para ese momento. Aunque en sus comienzos la joyería Art Deco estuvo protagonizada por única y exclusivamente los diamantes, os voy a poner algunos ejemplos de piezas de diamantes muy característicos de esta época. Pues aquí, por ejemplo, tenéis un pequeño colgante que, como veis, pues hace todas estas líneas que estábamos viendo anteriormente en el coche que os enseñé al principio, en el Isota. Estos pendientes en forma de pequeñas cornucopias con brillantes en forma de baguette, o esta magnífica pareja de pulseras que luce Gloria Swanson en esta fotografía. Estas pulseras que llevan la gran innovación en la época de Art Deco en la joyería, que es el montaje en unos esqueletos totalmente flexibles que hacían que las piezas fueran muchísimo más ligeras de lo que habían sido hasta el momento. Entonces, por ejemplo, podéis aquí ver pues cómo esta pieza tiene esta flexibilidad de la que sería característica de la joyería Art Deco, que son piezas que se adaptan perfectamente al cuerpo de la mujer. El uso del zigzag, de las figuras geométricas, como veis aquí, de los triángulos, de los cuadrados, de los redondeles, son características fundamentales en la joyería Art Deco. Os voy a enseñar también una pequeñita colección de pendientes, también dentro de la línea de lo que sería la joyería solamente de brillantes, normalmente montada en platino. Todo esto ya sabéis que son reproducciones, porque nosotros realmente lo que nos dedicamos es a reproducir este tipo de joyas, y nuestras joyas están montadas en plata con circonita. O sea, son reproducciones de piezas de la época, pero hechas en plata con circonita. Esta colección de pendientes pues pertenecería un poco a la colección de la época Art Deco. Poco a poco, ¿qué es lo que sucede? Aunque también os voy a enseñar estas dos piezas que creo que son muy interesantes de ver.
que son 2 pulseras rígidas, como veis aquí, pues igualmente, con las circunferencias, con los triángulos, las formas geométricas, las simetrías, todas las características de la joyería Art Deco, pues podemos encontrarlas en estas piezas. Pero poco a poco comienza a introducirse el color en la joyería. Voy a quitar todo esto de aquí. Bueno, ya sabéis que Carola está grabando, que somos un tándem casero, como digo yo. Ella graba y yo os explico. Poco a poco, pues comienza a llegar el color en la joyería. ¿Y por qué sucede esto? Pues el color pasa a ser parte fundamental en el diseño porque se comienzan a introducir materiales que gracias a la industrialización un poco pues es más fácil viajar y moverse de un país a otro, aunque todas estas piedras ya se conocían por supuesto en Europa, pero sí que es verdad que es más fácil traerlas. Entonces, bueno, tenemos el jade, el ónix, el coral, los lacados, por ejemplo. Todos estos materiales, estas piedras, llegaron con más facilidad y se comenzaron a utilizar en pitilleras, en boquillas, en pulseras, como veis. Estas 4 fotografías pertenecen a la colección de Cartier de los años 20 y son piezas muy características del estilo de esta época. También es muy característico del estilo de esta época la joyería inspirada en motivos egipcios. ¿Por qué? Pues porque en esa época se descubrió la tumba de Tutankamón. Os voy a seguir enseñando algunas piezas muy características de esta joyería mientras os voy contando un poco. Otra de las... ahora os voy a contar antes mejor lo de la colección Tutti Frutti de Cartier, que lo tengo aquí en el iPad. Esperad, aquí está. Mirad, esta... Llega el color a la joyería. ¿Y por qué llega el color? Bueno, pues uno de los precursores de esta novedad es Cartier, por un viaje que hace a la India. En 1911, ya Cartier viaja a la India y descubre la cultura de las piedras grabadas, que lo vais a ver, los vais a ir viendo ahora en estas fotografías que os voy a ir enseñando. Como anécdota, tengo 2 anécdotas que contaros sobre esta colección. Una de ellas es una pulsera que se vendió hace muy pocos años en una subasta online de esta colección de Cartier del principio. ¿Veis? Aquí veis el trabajo perfectamente de lo que es la piedra grabada que Cartier empezó a desarrollar inspirado en los joyeros de la India. Bueno, pues una de las piezas, no esta concretamente, sino una parecida a esta, una pulsera de la colección de Cartier de Tutti Frutti, se subastó hace unos años por 1.300.000 euros en una subasta online de Sotheby's. Es una de las piezas que ha alcanzado un precio más alto en una subasta online. La curiosidad de esta pieza, pues parece ser que Sotheby's llevaba años detrás de que su dueña la sacara a subasta. La dueña, bueno, pues era un poquito reticente a subastarla porque era una pieza que había pertenecido a su familia durante muchísimo tiempo, pero un día pues se dio cuenta de que la pulsera prácticamente no la utilizaba nunca y que se la había puesto una vez a lo largo de toda su vida, con lo cual pues decidió deshacerse de ella. La pieza salió a subasta en 800.000 euros y se remató en 1.300.000. Y la otra anécdota que os quería contar es sobre este collar que os enseñé al principio. Este collar, que sí que es de la primera colección de Cartier. Este collar es concretamente del año 1936. Ella es Daisy Fellows, que es la dueña, la heredera del imperio Singer de las máquinas de coser, que casi seguramente todos habréis oído hablar de ella. Y esta fotografía es este magnífico retrato en blanco y negro, es de Cecil Beaton, que es uno de los grandes retratistas de la época. Cartier en esta época desarrollaría los aderezos desmontables. Esta es un poquito la colección que os queríamos enseñar. Aquí veis los collares en distintas fotografías de toda la colección de Tutti Frutti. Mirad qué bonito cómo están montadas, cómo están labradas todas las hojas sobre los zafiros, los rubíes y las esmeraldas. Bueno, se crearon estos aderezos desmontables, que os he traído un poco lo que podía ser algo parecido. O sea, este tipo de piezas que eran broches
que se desmontaban, por ejemplo, un broche, que era una pieza, se desmontaba y se hacían dos. Este realmente no es que sea desmontable, son dos que se pueden colocar juntos o separados. Se crearon las tiaras que se convertían en collares, los broches que se convertían en pendientes de clip. O sea, esto fue algo que se desarrolló muchísimo y fue una gran innovación para la época. El hecho de que en ese momento hubiera una gran industrialización, os sigo enseñando piezas mientras os voy hablando para que no os resulte tan aburrida la charla, pues llevó, el hecho de que estuviéramos en plena industrialización sí que llevó a que las piezas se pudieran abaratar un poquito, utilizándose, pues ya os digo, todas estas piedras que son semipreciosas, pues como el coral, se utilizó también mucho el cristal de roca. Luego otra curiosidad de la época es cómo los animales invadieron los escaparates de las joyerías. Las serpientes, los loros, los periquitos, todas las plantas exóticas, las palmeras. Bueno, quizá muchos de vosotros conoceréis el famoso logotipo de Cartier, que es una pantera, que fue un diseño que se presentó en el año 1914, pero que no fue nombrado, dijéramos, oficialmente el logotipo de la marca hasta el año 1928. Os quería enseñar también, dentro de lo que es nuestra colección de reproducciones, estas piezas que sí que podíamos decir que son un poco un recuerdo de lo que serían los pendientes de estilo Art Deco, un poco combinando el color de estos años. Y aquí veis, pues eso, el jade, en este ejemplo, por ejemplo, que es jade con un diseño súper cuadrado, muy simétrico y geométrico. Todas estas piezas pues son reproducciones en plata de piezas que podréis encontrar en la web. Sobre los cortes de los brillantes, quería comentaros que los tres cortes que más populares en el momento fueron el corte baguette, el corte de Ascher y el corte de cojín antiguo. Estos fueron los tres cortes de diamantes que más se utilizaron. Y luego, también como novedad, son los engastes invisibles que creó Van Cleef en esta época y que luego se convirtieron en el sello de su marca. Y luego quiero hablaros de los accesorios. Mirad que os traigo una boquilla. Antes os he enseñado una fotografía de una boquilla de Cartier, que sería esta. Y esto es una pieza original, es bisutería, por supuesto no son brillantes ni es azabache, perdón, onix. Es una boquilla de bisutería que, bueno, pertenece a nuestra colección particular, pero bueno, os la pongo al lado de la de Cartier para que veáis que el diseño pues es muy parecido y sería un poco una pieza pues totalmente de esta época. Y luego, por último, quería enseñaros estos bolsos, que también son de esta época, para que veáis, bueno, cómo en esos años que el cuerpo de la mujer se descubrió bastante, pues porque las mangas se acortaron, los diseñadores comenzaron a hacer pues muchísimas pulseras, sortijas más grandes, bueno, un poco porque eran piezas que las mujeres podían lucir con muchísima más libertad en esos años. Y bueno, aquí veis un poco en los bolsos, veis los dibujos geométricos de la época. Y yo creo que más o menos con esto hemos terminado. Quería contaros que yo tuve la suerte de ver la exposición de Cartier que hubo en el Museo Thyssen en el año 2013 en Madrid. Pues fue una exposición sobre Cartier y la época Art Deco en joyería. Yo esta exposición la vi en una visita guiada, la verdad que estupendamente bien explicada, que me ha servido mucho pues un poco para realizar las explicaciones de este vídeo. Y luego contaros un poco, como os decía al principio, por qué creemos nosotras que la joyería Art Deco sigue tan de moda y no ha perdido su encanto. Y yo creo que es como que es la síntesis, o sea, es como que nada, con pocas palabras lo dice todo, vamos a decir, ¿no? O sea, es la síntesis de las líneas rectas, de los ángulos, de las líneas sinuosas. O sea, yo siempre digo que, por ejemplo, este pendiente para mí es casi un resumen de lo que es el Art Deco.
una línea geométrica, una línea curva, una línea con una elegancia que es esta de aquí. Entonces es un pendiente, es una pieza temporal, no tiene un momento, son piezas que son para toda la vida porque son sencillas, fáciles de poner en cualquier momento, y al final uno siempre encuentra una ocasión para lucir una joya de este estilo. Yo creo que ahí radica un poco el éxito del Art Deco. O sea, el que aún sea un estilo que siga gustando es simplemente, vamos a decir que es su simplicidad. O sea, el hecho de que no son joyas recargadas y que uno puede lucirlas casi desde la mañana hasta la tarde. Y con esto pues terminamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si tenéis cualquier tema del que queráis que os hablemos, pues no tenéis más que dejárnoslo en comentario, y poco a poco vamos a ir retomando el canal y vamos a ir hablando de temas que creemos que pueden resultar interesantes para todos. Así es que con esto nos despedimos. Un saludo muy grande para todos y un beso, y os deseamos un feliz día. Chao.